Bienvenidos al número 2, Israel Ministry, restauración de la integridad y el carácter y la justicia del cuerpo del Cordero. Estábamos hablando de todo lo que estaba pasando Job, que está muy interesante, cómo Job pasa por toda esa transición, perdiendo su familia, perdiendo todo lo que tenía, y ahora entramos en el Job número 2, cuando Job viene y empieza a perder su salud. Una cosa es que tú pierdas tus cosas, pierdas tu casa, pierdas tu familia y todavía, pero cuando ya te toca la carne, ahí es donde empieza a tronar todo y empieza Dios a tratar con nosotros y a ver el carácter que tenemos para concluir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aquí entran 4 caracteres muy importantes. Aquí entran los amigos de Job en la segunda parte, donde ya vemos que el cuerpo de Job empieza a enllagarse. Ya vemos que el cuerpo de Job empieza a perder la carne y la piel empieza a pegarse en los huesos de Job. Empieza el crujir de dientes, que Job no podía ni siquiera comer, ¿verdad? Entonces entran los 3 caracteres de los 3 amigos de Job, ¿verdad? Vemos que está Eliud, está Zofar, está Elifaz y Bildad. Zofar, Elifaz, Bildad y un amigo muy especial, un amigo lleno de sabiduría que la mayoría de la gente no menciona, pero este era un amigo lleno de mucha sabiduría. Y ese vamos a hablar muy preciosamente ya después de hablar de estos 3 amigos, preciosos amigos que Dios les puso alrededor a Job. En las cosas y en las transiciones más fuertes, en el dolor, en la pérdida, allí es donde nosotros nos damos cuenta quién es realmente tu amigo. Ahí nos damos cuenta si la amistad solo es apariencia o porque realmente te ama. Porque el amigo verdadero no va a estar contigo solo en las buenas. El amigo verdadero se va a mantener contigo aún en las malas. Cuando tú estás tratando de levantar un ministerio y empieza el enemigo a atacar tu ministerio, atacar a tu familia, atacar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ahí es donde los amigos empiezan a retirarse. Ahí es donde los amigos empiezan a justificarse. Ahí es donde los amigos empiezan a querer hacer el trabajo de Dios, cuando no han sido llamados a hacer el trabajo de Dios. Estos 3 amigos empezaron a juzgar a Job. Vemos que Bildad le decía a Job: arrepiéntete, porque algo tuvieses que haber hecho, ¿verdad? Elifaz le decía: oh, Job ha pecado delante de Dios, ¿verdad? Y lo mismo Zofar. Los 3 estaban justificando, defendiendo a Dios. Jehová es grande, Jehová es poderoso, Job. Entonces humíllate y confiesa tu pecado, ¿verdad? En todo esto, la transición de Job, cuando ya su piel empezó a ser tocada, allí fue donde Job flaqueó. Llegó el momento en que Job hasta maldijo el día que había nacido. Imagínate tú maldiciendo hasta el día que has nacido. Te digo que Dios se enoja tanto que hasta te borra de los libros de aquí de la tierra, ¿verdad? Job fue sacudido en sus entrañas, en su carácter estaba siendo probado, en su integridad, en su justicia estaba siendo probado. Y lo mismo sus amigos fueron probados en su integridad y en su justicia, donde vimos que estaban tratando de hacer el trabajo de Dios. Y se te aconseja que cuando tú veas que uno de tus hermanos en el cuerpo del Cordero está pasando esta clase de transiciones, amigo, no te metas, no hagas el trabajo de Dios, porque Dios no necesita ayuda. Te digo en el nombre de Jesús que te levantes en auxilio, en ayuno y oración por tu amigo, que te levantes a defender a ese miembro del Cordero, que te levantes a hacer intercesión completa
por ese miembro del Cordero, porque ese miembro del Cordero en ese instante necesita tu soporte espiritual. Necesita tu oración, necesita tu visita, necesita tu ayuda en ese instante. Entonces vemos como ellos se acercaban a Job y empezaban a Job a juzgarlo, a decirle que se arrepintiera de su pecado, ¿verdad? Pero estaba este amigo tan especial, Eliud. Eliud, desde el principio, Eliud reconoció a Job. Reconoció que Job era un siervo de Dios. Eliud sabía que él no podía tocar a los ungidos de Jehová. Eliud sabía que él no podía abrir su boca y murmurar, porque Eliud sabía que era iniquidad y iba a proferir contra Dios o contra Job. Y él dijo, no voy a abrir mis labios, no voy a pecar contra Dios ni contra su ungido tampoco, ¿verdad? Entonces vemos como Eliud se mantuvo íntegro delante de Dios, no profirió ninguna crítica contra su hermano Job, ¿verdad? Contra su hermano espiritual. Me imagino que Eliud se mantuvo en oración por Job. Me imagino que Eliud visitaba a Job y le daba palabra de encouragement. Me imagino que le decía, no te preocupes, Job, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No te preocupes, Job, porque los que confían en Jehová, Dios no los avergüenza. No te preocupes, Job, porque el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y te protege. Me imagino que Eliud era un hombre lleno de sabiduría. Me imagino que Eliud era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Y eso lo mantuvo a él. Lo mantuvo a él para no pecar ni contra Dios ni contra Job. Eso es lo que Dios quiere del cuerpo del Cordero, que nos mantengamos, que oremos por nuestros hermanos, que no digamos palabra de juzgamiento contra nuestros hermanos, que no murmuremos contra nuestros hermanos y levantemos iniquidad y nosotros pequemos contra Dios. Porque cuando te levantas contra un hijo de Dios, no te estás levantando contra el hijo de Dios. Te estás levantando contra el que está detrás del hijo de Dios, que es Jehová, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces aquí vemos los tres amigos de Job, ¿verdad? Que habían pecado contra Job y contra Dios. Tenemos a Eliud, que no profirió levantar ni abrir sus labios contra Job. Me imagino que fue el amigo verdadero de Job. Y de ahí tenemos en Job 42, cuando Dios baja sus ojos y Dios ve a Job. Yo me imagino que Job pasó una larga transición en todas esas pérdidas, en su enfermedad. Entonces, amigos de Facebook y de YouTube, vemos aquí que Dios estuvo atrás de toda la transición de Job. Entonces, en Job 42 nosotros vemos cómo Dios restaura a Job. Después de restaurar a Job, Dios le pide que sus amigos, los que habían hablado contra Job, trajeran un sacrificio delante de Job y trajeran otro cordero para agradecimiento por el perdón de los pecados. Dice que Dios los desechó. Así podemos ser desechados muchas veces cuando nosotros nos levantamos contra los hijos de Dios, contra los ungidos de Dios. Entonces, hermanos de YouTube, esta va a ser la parte número 2 para poderte explicar detenidamente las consecuencias de la falta de carácter en el cuerpo del Cordero, la falta de justicia y de integridad en los miembros del cuerpo del Cordero y cómo podemos evitar esto y qué consecuencias trae. Vamos a tener que ir a la parte número 3 para poderte explicar detenidamente las consecuencias de estas circunstancias que pasó Job, sus tres amigos y Eliud. Que Jehová te bendiga, que Jehová te cuide, que Jehová haga brillar tu rostro sobre ti, tenga misericordia de ti y te dé paz.